Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que parte la semana todos los lunes en la noche, en días agitados con un protagonista más inesperado, un otro expresidente después de Sebastián Piñera, Ricardo Lagos Escobar, convirtiéndose en el gran protagonista de la agenda noticiosa después de un comentadísimo discurso ante los empresarios. Parte de lo que vamos a conversar hoy con nuestro panel. Recuerden, sus opiniones están apareciendo permanentemente en pantalla. Escriban con el hashtag Ciudadanos a través de Twitter y sus opiniones van a ser también parte de este debate. Candidatos a frase de la semana, que son ustedes también quienes la eligen. Por cierto, la primera candidatura a frase de la semana tiene nombre y apellido: Ricardo Lagos. Entonces acá, mis amigos, no hay problema financiero. Aquí falta decisión política. Entiendo que todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los privados, pues se entrega. Todo lo que es concesionable se concesiona. Parte de la aplaudida intervención del expresidente Lagos ante los empresarios, primer candidato a frase de la semana. Segundo candidato, Álvaro Elizalde, vocero del gobierno. Es evidente, y el país sabe, hay una enorme diferencia entre el expresidente Lagos y Sebastián Piñera. Y la opinión respecto de las declaraciones del expresidente Piñera, también el gobierno la ha formulado con toda claridad. Nosotros damos por cerrado ese capítulo y si quiere pelear, que pelee solo. Lo fundamental, lo de Elizalde, se fijaron en el gesto técnico, Lagos, Piñera, utilizando las manos para marcar una diferencia de estatura entre los dos expresidentes, el vocero de gobierno, después de las críticas que ambos hicieron a la actual administración, claro, con tonos diferentes. Tercer candidato a cuña de la semana, a declaración de la semana, Manuel Agosín, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, mencionando en público una palabra que hasta ahora no se decía, la palabra con R, recesión. Si se confirma la desaceleración del consumo, la caída del consumo en realidad no es una desaceleración, es una caída absoluta en el consumo. Si esto se confirma en los meses que vienen, bien podríamos ver una recesión en Chile. Recesión. Al día siguiente ocupó la misma palabra Felipe Morandé, el ex decano de Economía y también ex ministro del presidente Piñera. Veamos cuál es la frase de la semana para nuestros invitados, nuestros panelistas, nuestros ciudadanos. Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayol. Gracias por acompañarnos. Joaquín, partamos por ti. ¿Cuál es la frase de la semana? Bueno, yo creo que indiscutiblemente la frase de la semana, porque ha condicionado todo el debate, es la de Ricardo Lagos. Ustedes mencionaron dos frases de Ricardo Lagos ahí. Una de que se concesione todo lo que sea concesionable, pero yo creo que la más fuerte, la frase matriz, digamos, que marcó todo, es cuando él dijo que falta decisión política. O sea, yo creo que aquí cada presidente tiene sus fortalezas y sus debilidades. Obviamente Sebastián Piñera y Ricardo Lagos no tienen la empatía o la cercanía con la gente que tiene Michelle Bachelet, pero cuando hablan se nota obviamente que sí tienen otra cosa, que es decisión y fuerza. Y en ese sentido la frase de Ricardo Lagos, falta decisión política, es obviamente lejos la frase de la semana. Alberto. Bueno, me parece evidente que la frase es la de Ricardo Lagos. El problema es por qué. En mi caso es porque cuando yo me acuerdo de sus proyectos de colaboración público-privada, me hice un listado, lo noté. Por ejemplo, el Ministerio de las Públicas con la empresa GATE, una colaboración público-privada ya muy conocida. El caso Banco Central Inverlink, otra colaboración privada en su gobierno. Publicam Cervel. El caso de la ley corta de pesca que favoreció al grupo Angelini. El caso del préstamo al Banco de Chile por parte del Banco del Estado para que comprara el Banco Edwards y lo transformara en el banco más grande del país. El 80% del presupuesto de la prensa del año 2005, el año de elecciones, ¿ya? Que es el presupuesto del gobierno que pone en prensa, se fue al Mercurio y la Tercera. Me acuerdo de Celco, de Pascualama, que aprobaron proyectos que eran completamente inviables medioambientalmente. La historia de la relación público-privado del presidente Lagos terminó con su ministro de Obras Públicas condenado por los tribunales de justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que de verdad él viene aquí a pontificar y a decir que aquí lo que hay que hacer una relación entre lo público y lo privado. Yo no lo puedo creer. Me parece una desvergüenza insólita. Efectivamente, él, cuando mucho, debiera estar tranquilo, ¿ya? Y reposando, ¿ya? Después de haber tenido una carrera política bastante exitosa. Pero esta historia, la historia en la transición, el gobierno con más casos de corrupción, a mí me parece impresentable. Laura. La verdad que decir más sobre este tema
insistir sobre un punto sobre el cual yo creo que se ha hablado mucho y se le da mucho pie, además, para que sigamos profundizando en vez de seguir de aportar y de debatir sobre cosas que interesan al país. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, yo quisiera remarcar sí un punto. Yo creo que el expresidente Lagos comete un error y con el cual me siento totalmente distante cuando él plantea que, en definitiva, y en base a los ejemplos que también utiliza Alberto Mayol, él entiende que entregar la función pública a privados es una cosa natural. Y él lo ve como lógico y obvio. Yo creo que ahí tengo fuertes discrepancias ideológicas con Ricardo Lagos y eso hace que, en definitiva, muchos en la nueva mayoría y también lo que fue la concertación hayamos tenido posiciones disímiles frente a un mismo hecho. Yo creo que él entienda que las políticas públicas se hacen concesionando todos los privados, sería bueno mostrarle los resultados. Muchas veces esas concesiones han tenido resultados exitosos y otros que han sido un verdadero fiasco, y es cosa... A mí que me toca ir seguidamente a Calama, es cosa de ver cómo se encuentra el hospital de Calama sin poder atender a las personas que necesitan atención de urgencia, para darse cuenta del fiasco que resulta a veces esta asociación pública-privada, o el entregar estos servicios y bienes públicos a los privados en vez de asumirlo por parte del Estado. Yo creo, y yo he hablado profundamente esta semana, o en detalle, mejor dicho, acerca de las palabras del presidente Lagos. Yo creo que fueron inoportunas, fueron inadecuadas, en el lugar donde la dijo, en la forma en que lo dijo y también en el fondo. Entonces, sin duda alguna, es la frase de la semana, pero en el sentido negativo. ¿Hernán? Aquí hay un consenso, estimado Alberto Mayol. Evidentemente, creo que la frase de la semana es la de Ricardo Lagos, y creo que lo más interesante es que emerge la concertación, emerge una forma de entender a la centroizquierda que es distinta a la de la nueva mayoría, que es distinta a la de Michelle Bachelet, recupera la confianza en lo privado, en la posibilidad de que no sea solo el Estado el proveedor, sino que aquellas cosas que los privados lo pueden hacer bien, por supuesto, que participen. Hay una crítica velada, ¿cierto?, a un gobierno que ha instalado una sospecha, o por lo menos ha relegado el crecimiento a un segundo orden cuando estamos en una situación económica muy compleja. La tercera frase de la semana eventualmente anunciaba la posibilidad de una recesión. Por lo tanto, creo que lo que está haciendo Ricardo Lagos va bastante más allá solamente que una crítica puntual al gobierno. Está haciendo una crítica que es bastante de fondo a la forma en que la nueva mayoría ha ido instalando un proyecto ideológico que creo que para una parte importante de la centroizquierda no representa profundamente. No puedo sino hacer notar algo que resulta bastante evidente. Nuestros dos panelistas, que están del centro a la derecha, por decirlo de alguna manera, hablan en términos más bien positivos de lo que dijo Ricardo Lagos. Nuestros panelistas, que están desde el centro a la izquierda, hablan en términos muy negativos de lo que dijo Lagos. ¿Cómo nos explicamos esta paradoja de alguien que supuestamente es un expresidente de izquierda, del PPD, del Partido Socialista, de la Concertación? Bueno, yo creo que efectivamente lo que dice Laura, en alguna medida también lo que dice Alberto, refleja la discusión que hoy día se está dando al interior de la nueva mayoría. Yo rescato 4 cosas que dijo Ricardo Lagos. Uno, que falta decisión política. Y efectivamente se está refiriendo él a muchos proyectos que están dando vuelta y que no se hacen y que se demoran y que hay trabas. 1. 2, que los países se construyen en etapas. No me acuerdo la frase exacta, pero decía algo así como que cada uno construye sobre los hombros. Exactamente, sobre los hombros del otro. ¿Qué está diciendo con eso? Lo que está diciendo es chao retroexcavadora, obviamente, y adiós a la teoría de que estoy refundando algo. No estoy refundando, lo que debería hacerse no es refundar nada, es construir una nueva etapa sobre lo que ya se hizo. Después dijo otra cosa, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que lo dijo por algo. Él habló que en 8 años no se ha hecho nada. Y si uno cuenta qué ha pasado en los últimos 8 años, bueno, que ha habido 2 gobiernos, el de Sebastián Piñera y el de Michelle Bachelet, anterior. Y por tanto él de alguna forma los iguala. Y por último, la 4ª frase, él dice que todo lo que sea concesionable se concesione. En tono bíblico. En tono de decir, yo creo que hay un trasfondo de todas estas declaraciones, que es un llamado a la acción. O sea, aquí el trasfondo es que Chile está viviendo una situación económica difícil. No voy a usar la palabra recesión de Manuel Agostín porque no es tal todavía y esperemos que nunca llegue a serlo, pero sí un frenazo. Y por tanto, cuando Ricardo Lagos dice, oye, aquí hagamos una línea 1 del metro, expresa, paralela a la otra, lo que está diciendo en el fondo, generemos actividad, acción, y para esa acción falta decisión política. Entonces, yo veo que él hace un llamado a la acción urgente hoy día en términos de la reactivación económica que le corresponde al Estado, y segundo, se hace cargo de una discusión más de fondo al interior de la nueva mayoría, que es construir sobre los hombros del otro más que refundar algo. Laura. Yo creo que si algo sirve estas declaraciones, esta controversia que se genera al interior de las diferentes posiciones
del oficialismo es que nos permite colocar a la derecha en aquello, o que ratifique aquello en lo que cree, y a quienes piensan igual que la derecha en algunos aspectos también que ratifiquen en lo que piensan. Yo en lo personal... ¿Lagos piensa como la derecha? No lo sé, al parecer él cree que efectivamente se pueden entregar los bienes públicos solamente a los privados para que hagan concesiones. Bueno, hay que concesionar todo lo que sea concesionable. ¿Qué te parece a ti que esa afirmación? No, cárceles, hospitales, autopistas. Entonces, bueno, dejemos entonces la plaza de una comuna o de un barrio. Pero son concepciones distintas. A mí me gustaría que a la luz de este planteamiento que hizo el expresidente Lagos, nosotros podemos debatir en qué posición hoy día está la derecha frente a la posibilidad o no de concesionar, frente a la gratuidad, frente al impuesto y la carga tributaria de los que más tienen. ¿Qué piensa la derecha frente a que los empresarios qué posición están adoptando los empresarios frente a esta, entre comillas, recesión de la cual habla el profesor de la Chile? ¿Qué posición están adoptando? Ellos tuvieron que esperar que Ricardo Lagos, expresidente de la República, les fuera a hablar para reaccionar frente al país, porque en esto cuando nosotros hablamos de quién tiene la responsabilidad, yo quiero recordar que aquí las responsabilidades son mancomunadas. No es solamente un gobierno el que tiene que actuar, sino sobre todo quienes entre comillas, tildan de quienes son los principales generadores de empleo, los que tienen también una responsabilidad. Y ellos tuvieron que esperar que llegara el expresidente a hablarles para que tuvieran alguna reacción frente a un panorama que, por cierto, tiene sucesos nacionales, pero por sobre todo está impactado por fenómenos internacionales. Entonces, más que nada, a mí me sirven las palabras del expresidente Lagos para poder interpelar a todos los actores económicos en Chile, para ver qué estamos haciendo para que este país, el gobierno está haciendo su esfuerzo, pero qué más estamos haciendo para que este país salga, entre comillas, esta situación compleja en la que se encuentra, provocada de nuevo por fenómenos internacionales, porque aquí no se señala, pero Ocin también ha dicho, aquí en este mismo canal, que esto está gatillado por una multiplicidad de factores. Entonces utilicemos las palabras del expresidente para lo que sirven. A ver, yo creo que cuando Michelle Bachelet llegó en su primer gobierno y buscó instalar la idea de un gobierno ciudadano, a los pocos meses nos dimos cuenta que era un proyecto vacío, digamos, y que había sido muy funcional para ganar una campaña. Mi impresión es que la nueva mayoría, el programa transformador, la lógica de la retroexcavadora, terminar con la cultura de los acuerdos, fue parte de un discurso muy funcional para una campaña, y sin embargo hoy día estamos viendo, porque también fue Sebastián Piñera, estimada Laura, la que levantó la voz hace 2 semanas para decir algo bastante en la línea de lo que dijo el presidente Lagos. Lo que dice el presidente Lagos también hace cuestionarse a la nueva mayoría respecto de cuál es la naturaleza de su proyecto. ¿Por qué está a 5 meses en cuestión? ¿Por qué el ministro Arena está en cuestión? ¿Por qué la reforma tributaria que tenía los votos terminó con un acuerdo con la centro derecha? ¿Por qué la reforma educacional hoy día, afortunadamente, se está abriendo a la posibilidad de un acuerdo? Entonces, no hay máquina, la cultura de que los bienes públicos son exclusivamente provistos por el Estado. El presidente Lagos y muchos te dicen, oye, los privados también tienen que participar. Confiemos en ellos, estamos en un problema económico difícil, tengamos a un Estado activo que también le permita a los privados participar en la reactivación de la economía. Pero solo no engañemos a la gente, porque este es un programa que lo ve mucha gente, solo no engañemos, para que todos sepan, hoy día se han concesionado 9.900 millones de dólares, para que no nos engañemos, porque pareciera ser que el Estado quiere hacerlo todo el gobierno del presidente Bachelet, y eso no es así. Hay un plan de más de 3.100 ya se concesionó y se adjudicó en el Ministerio de Obras Públicas. Hay otro plan de aquí de 4.000 millones de dólares de aquí hasta diciembre, y hay otro más hasta marzo, 28.000 en la agenda, 28.000 millones de dólares en la agenda de obras públicas e infraestructura. Yo con esto termino. La buena noticia es que hoy día, ¿cuál fue la pauta de la presidenta Bachelet? Un plan para reactivar la economía. Yo creo que son señales positivas. Lo que está ocurriendo en una democracia, ¿cierto?, es que un expresidente habla, otro expresidente ratifica esa línea, bueno, el gobierno escucha, toma decisiones, y la presidenta se hace cargo y dice, ¿saben qué? Sí, esto es un tema. Tenemos que reactivar la economía y todos tenemos que participar en eso. Alberto, ¿en qué posición queda el gobierno, en qué posición queda la presidenta Bachelet después de lo que dice el expresidente Lagos? Y además, claramente, las instrucciones del gobierno, exactamente lo opuesto que con Piñera, es con Lagos no se pelea, a Lagos no se le contesta. Yo creo que ahí estuvo el problema. O sea, creo que el error del gobierno es permitir que la magnitud del golpe que propina Lagos, no olvidemos que Lagos lo que dice básicamente es, desde el 90 a la fecha hay 2 gobiernos, Elwin y yo. El gobierno del señor Frey, la señora Bachelet, el señor Piñera no existen. Eso fue lo que dijo, así textual. ¿Ya? Al principio dijo, confieso que yo había pensado que la historia había comenzado conmigo, dice, pero la verdad es que no, comenzó con Elwin. Y después no hubo nada más, y después yo, y después nada más. Eso es lo irónico, Alberto. ¿Ya? Lo dijo, tal cual, tal cual. Entonces,
no olvidemos que cuando dice eso, el gobierno, la reacción natural es salir y decir al momento. ¿No? Momento, esto no puede ser. Esto no es compatible con el discurso que estamos trayendo. Y yo creo que ahí comete un error. Yo quiero felicitar aquí, está presente Laura. Laura fue la única y la primera, porque la verdad es que salir 4 días después ya no tiene mucho mérito. Inmediatamente reacciona y dice, a ver, momento, ¿de qué estamos hablando? Que se vaya, se fue al chancho y que se vaya a Caleu, me parece excelente, efectivamente. Bueno, yo creo que el gobierno tenía que haber reaccionado de verdad. Yo creo que ahí sí se hizo cierto el hecho de que no hay voluntad política. En segundo lugar, el otro hecho político importante, a mi juicio derivado de lo que hizo Lagos, es el hecho de que él logra, con un acto de violencia simbólica, logra pasar por encima con toda su historia. Yo aquí detallé algunos de los casos, está lleno de casos. Su gobierno estuvo cruzado por los temas de corrupción, por casos de irregularidades del sistema político en general y del gobierno y del Estado en particular. Entonces, el borrar todo eso con esta violencia y decir aquí no solo para salir por delante y decir esto lo hicimos formidable, esto es muy superior a lo que han hecho cualquiera otro, es increíble. Yo creo que de verdad el gobierno necesita actuar hoy día y decir no, esto no lo voy a permitir. Son las mismas palabras que dijo Piñera, más profundas, más graves. Yo encuentro insólito que se diga que aquí uno sí y el otro no. Aquí las dos reflexiones son en el fondo idénticas. Antes Joaquín, porque quedó el tema planteado con Laura, que efectivamente habló fuerte sobre este tema diciendo se fue al chancho el presidente Lagos, debería pasar más tiempo en Caleu. No, fue un Twitter eso. Fue un Twitter. Sí. Pero no, que salió de tus dedos. Salió de tus dedos, ¿no? Claro, sí salió de mis dedos, sí. ¿Te hubiera gustado que más personas de la nueva mayoría también tuvieran esa misma convicción de contestarle o de hacer un punto sobre lo que dijo el presidente Lagos y no hacer esto de que aquí no pasó nada? Mira, más que seguir hablando del presidente Lagos, porque yo no me quiero tampoco transformarlo a él en un hito de la semana. Yo, francamente, fue con hito mucho... de la semana, Laura. Entonces no quiero seguir transformándolo. Yo lo respeto mucho, le tengo mucho respeto a su figura y a lo que el aporte que le hizo al país, pero a mí me parece que lo que a mí me gustaría de la nueva mayoría es que cada persona que pensara de determinada forma fuera capaz de evidenciarlo y sincerarlo. Me gustaría que los actores políticos en Chile dijeran lo que piensan y actuaran en conciencia. Me gustaría llevar un diálogo con la derecha, pero sabiendo qué es lo que piensa respecto al lucro, qué es lo que piensa respecto a la concesión de los hospitales, qué es lo que piensa de la economía de mercado, pero de verdad, que podamos cada uno pararnos sobre nuestros pies y decir lo que pensamos. Y en ese sentido siento que hay una suerte de doble estándar todavía en la política chilena que impide que la gente diga yo soy esto y sobre esto yo converso, negocio o dialogo. Y en ese sentido a mí me parece que la postura de Michelle Bachelet ha sido siempre mucho más franca y por eso la gente ha optado por ella. La gente quiere más verdad, una buena política, y la buena política obliga a los políticos a actuar realmente en base a lo que yo creo. ¿No? El gobierno dijo que había completa sintonía. Y en ese orden si tú me preguntas a mí, yo lo dije en una entrevista, yo creo que en un principio, cuando contestaron en particular el ministro Elizalde, él trató de mantener una cierta... y se equivocó, yo no hubiese dicho eso para nada. Yo creo que ambos presidentes, el presidente Piñera y el presidente Lagos, si tienen algo que decirle por un tema de lealtad también de Estado, Joaquín, deberían pescar el teléfono e intentar hablar de presidente a presidente si lo que nos interesa es el bien del país, el bien común. Entonces también hay aquí algo de soberbia, algo de pedantería, algo de protagonismo, hay gente que se quiere, entre comillas, el presidente Piñera seguramente buscando una candidatura futura, que hay varias cosas que confluyen. Y yo creo que se comete un error cuando en definitiva le mostramos al país una cara y nosotros creemos en otras verdades. Hay que hablar con la verdad porque eso también es la buena política. Yo creo obviamente todo lo contrario de lo que dice Laura. O sea, siento que el presidente Piñera y el presidente Lagos, si han hablado, es porque las cosas no van bien. Si las cosas fueran bien, no estarían hablando. ¿Y en qué sentido? ¿Cuál es la preocupación de fondo del presidente Lagos, creo yo? Yo competí con él. No es mi rol estarlo defendiendo. Pero el eslogan con que él me ganó en esa campaña era crecer con igualdad. Pero crecer con igualdad. El eslogan de Patricio Aylwin era crecer con equidad, pero crecer. ¿Y qué están viendo ellos ahora? Ellos están viendo que este país está frenado, este país no está creciendo. Chile ha perdido 124.000 empleos desde marzo hasta ahora. Y no nos creamos la historia que esto es por la desaceleración internacional. No es así. Perú, Colombia están creciendo mucho más que Chile. Es porque, y ahí está la frase de Ricardo Lagos, construyamos sobre los hombros del otro, que si tú quieres refundar todo, y si tú das la idea de que vas a cambiar todo,
obviamente que la inversión se va a retraer. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú dices ISAPRE, no, esperemos un poquito, vamos a ver qué va a pasar con la ISAPRE. Colegio, esperemos un poquito, a ver qué va a pasar con los colegios. Empresa, oye, que la reforma laboral, veamos qué va a pasar con la reforma laboral. Agricultura, oye, es que tengo un tema con el agua, a lo mejor la vamos a utilizar. Momento, veamos qué va a pasar con el agua. Si tú generas una incertidumbre de esa magnitud, obviamente que se va a frenar la economía. Y eso es por las señales que el gobierno está dando. Entonces, la preocupación de Ricardo Lagos, yo la veo como una preocupación genuina de decir, por favor, no refundemos, creemos sobre los hombros del otro y sobre todo hagamos un llamado a la acción con infraestructura pública. Alberto, ¿las reformas refundacionales son las culpables de que la economía esté frenada? A ver, a mí me sorprende que Joaquín haga una aseveración como esa cuando él mismo lo conversamos la semana pasada acá, dijo que no había ninguna posibilidad de calcular el impacto de la reforma tributaria respecto a esto, salvo con unos cálculos que no se han hecho. El Fondo Monetario Internacional, habrá que decir, señaló que la reforma tributaria no solo no era negativa para el país, sino que era positiva. Naciones Unidas está diciendo que las grandes inversiones que hay que hacer hoy día en el mundo para reactivar la economía mundial, que es un problema mundial, ya tienen que ser en infraestructura y tienen que ser en educación, ¿ya? Tiene que haber gasto público. Así es que aquí yo lo único que veo es oportunismo y un análisis económico digno de quien fue el encargado de Economía y Negocios del Mercurio. O sea, me parece insólito que estemos hablando de que los culpables son la retroexcavadora. Aquí sabemos, hace 2 años, Gabriel Palma, un economista chileno, dijo, mire, si uno analiza, todo el equilibrio estructural de Chile se llama precio del cobre. Va a bajar el precio del cobre y el equilibrio estructural de Chile va a desaparecer inmediatamente. Lo dijo hace mucho tiempo. Cuando bajó el precio del cobre, muchos dijeron inmediatamente, incluso lo hablé hoy día con Axel Kaiser, estaba de acuerdo, me dijo, yo estoy de acuerdo con esa aseveración desde el punto de vista económico. Y yo creo que efectivamente lo que pasó fue que hoy día estamos con el precio de los commodities bajo y se acabó. Y toda la inversión chilena se había ido de otras áreas, todo lo que tú habías escrito en la Revolución Silenciosa, de que se había diversificado, todos se fueron a minería porque las utilidades estaban gigantescas, ¿ya? Y hoy día hay que huir de minería. Entonces, estamos con un desequilibrio estructural. Y no lo estamos abordando. Chile se está farreando una oportunidad histórica, efectivamente, y lo está haciendo porque básicamente no está generando una sociedad sustentable. Para haber sido aludido, un segundo, no voy a conectar las cosas personales, pero sí decir una cosa: la baja en el precio de los commodities, entre los cuales está el cobre, afecta a todos los países emergentes. Afecta a Perú, el mismo cobre, afecta a Colombia, los otros precios de las cosas que ellos exportan, etcétera. Por tanto, eso explica una parte de la desaceleración, una parte. Pero el frenazo y tener una caída de la inversión, solamente superada en Latinoamérica por Argentina y por Venezuela, es obviamente por factores internos. Y esa es la razón por la cual hoy día ya hay varios que dicen reforma laboral, ¿sabe qué más? Pues terminemos la retroexcavadora, guardemos la reforma tributaria, lleguemos a acuerdo, porque si no el costo en términos económicos va a ser muy grande y lo sufre la gente con el empleo. Yo creo que todos los antecedentes, todas las señales son súper claras. Hay incertidumbre, por eso el país está viviendo este momento que es complejo y las proyecciones son muy delicadas. La reforma tributaria, que debería aprobarse muy pronto, ¿cierto? Porque vamos a empezar a tener la discusión de la ley de presupuesto a partir de octubre, pone sobre la mesa al menos las críticas, ¿cierto? La necesidad de preguntarse qué es lo que está haciendo mal. Algo no está cuadrando, Alberto, y tengo la impresión de que las reformas son malas, la reforma tributaria, la aprobaron todos ustedes. Yo he sido crítico y de Horizontal hemos estado permanentemente dando señales y la nueva mayoría de que el protocolo sigue siendo malo para el país, y tengo la impresión de que el gobierno debería plantearse muy bien y tener mucha conciencia de lo que va a significar implementar un sistema que es más complejo, que van a haber más espacios para evasión e ilusión, que no tenemos la certeza de cuánto recauda, que puede tener efectos, ¿cierto?, en materia fiscal. En fin, entonces tengo la impresión de que efectivamente ocurre lo que señala Joaquín. Empiezan a retrasarse las propias agendas transformadoras, ¿cierto?, y tan profunda del gobierno como la discusión que vimos en el Ministerio de Salud, ¿cierto?, lo que está pasando también en materia de concesiones. Ahora yo creo que se ha habido un cambio en el tono, pero al menos compartir el diagnóstico. O sea, yo creo que creer, digamos, de que la reforma y el discurso del gobierno no ha influido en la situación económica actual es un error. El presidente Lagos no es precisamente un derechista, ni mucho menos un alumno de Chicago, al contrario, un socialdemócrata. Creo que si da señales y visiones de esa naturaleza,
la nueva mayoría debería hacerse cargo. ¿Cuál es el rol de Ricardo Lagos de aquí para adelante, después de esta semana? Tú dices, no es un socialdemócrata, Ricardo Lagos. No, a ver, evidentemente su discurso, desde que fue presidente a la fecha, incluso desde que fue ministro de Educación, no olvidemos que era uno de los responsables de la historia educacional chilena reciente, no cabe ninguna duda, a mi juicio, que Ricardo Lagos ha aplicado una política completamente de subsidio a la demanda, una política de Estado mínimo. Yo creo que no cabe ninguna duda que él no es socialdemócrata. Él no ha aplicado ningún mecanismo socialdemócrata, ninguna medida keynesiana está dentro de su repertorio. Yo, la verdad, es que creo que lo que está haciendo él es un camino que en la historia de Chile se ha hecho muchas veces en momentos de crisis, que es el camino de partir por izquierda y terminar por derecha. Han habido presidentes que han partido por un lado, han terminado por el otro, gobernando varias veces, y al que le gusta siempre citar la historia para revelar cómo va a desarrollarse el futuro. Yo creo que su sueño es convertirse en un nuevo Arturo Alessandri. ¿Tú crees que quiere volver Lagos a la moneda? Me parece evidente que toda esta irrupción justo después de Piñera y con alcances presidenciales y golpeando duramente a Michelle Bachelet, que me parece que no puede tener otra explicación. ¿Alguien más cree que Lagos tiene esa esperanza? Yo lo veo como una voz de la conciencia, una voz de la conciencia de la nueva mayoría. Una voz de la conciencia. De decir, oye, cuidado, una voz de la conciencia. Lo dice tu presidente, Laura, lo dice tu presidente. Mira, si no hay crecimiento, que se haga no va a poder combatir la responsable desigualdad. de lo que él dice. Yo me hago responsable de lo que yo digo, sin prejuicio que en alguna oportunidad me pueda representar. Siempre que no se vea el chancho, claro. Pero lo que yo quiero decir es que a mí me parece que todos los expresidentes tienen algo que aportar al país. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el tono y la forma. Y en los lugares que se dicen. ¿No? Ricardo Lagos no estaba hablando de los trabajadores que vienen apremiados por contratos precarios, ni a los estudiantes que están esperando una reforma. Ni siquiera a las mujeres que trabajan todos los días en condiciones y falta de acceso al mercado laboral. Él le fue a hablar a los empresarios porque él cree que ahí está la fuerza y el poder. Entonces, yo hubiese aprovechado esa oportunidad para haberle pedido a Ricardo Lagos, o yo que Ricardo Lagos hubiese llamado a los empresarios a sumarse a una mayor equidad en el país, a estas reformas que iban a traer más igualdad. No hubiese aprovechado tampoco por la derecha de manera oportunista este espacio para meter la cuña, porque la verdad que creo que nada le aporta a Chile. Ok, ahí está Ricardo Lagos. Ricardo Lagos tiene 76 años de edad. Cuando asume el próximo presidente va a tener 80. Bueno. Dato. De lo que decía Alberto Mayor. Ibáñez tenía como 2 años menos cuando asumió su segundo gobierno. Vamos a lo verdadero o falso de esta semana. Lagos, pues. Verdadero o falso. Dijo lo siguiente Ricardo Lagos ante los empresarios. ¿Y por dónde partimos? Muy fácil. Línea 1 del metro. La línea 1 del metro hoy, aproximadamente el 60% de los pasajeros que transporta el metro se hacen en la línea 1. ¿Qué me dice usted? Más de la mitad. ¿Es verdad que más del 60% de los pasajeros del metro hoy se transportan en la línea 1, como afirmó el expresidente Lagos ante los empresarios? Vamos a saber en un rato más. ¿Qué dijiste, Laura? No, nada. Lo encontró más gordo, pero bien, pero está bien. Se ve súper bien. Escuchamos ahora al ministro de Hacienda. Alberto, no lo escuchamos, lo leemos, porque dijo lo siguiente en una sesión de la Comisión de Hacienda, citado por el diario La Segunda. Alberto Arenas, en empleo concretamente, los índices, proyectando los índices de crecimiento del empleo en el gobierno Bachelet, no diferirán mucho de los del gobierno anterior, 150.000 anuales, y de los que hubo entre 2006 y mediados de 2008 cuando estalló la crisis económica mundial. Es cierto que el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera, creó en torno a 150.000 empleos anuales. ¿Verdadero o falso? Lo sabremos después de esta pausa. Vamos a ver lo verdadero y falso de esta edición de Ciudadanos. Partimos por Ricardo Lagos y sus cifras sobre el metro. ¿Y por dónde partimos? Muy fácil. Línea 1 del metro. La línea 1 del metro hoy, aproximadamente el 60% de los pasajeros que transporta el metro se hacen en la línea 1. ¿Qué me dice usted? Más de la mitad. ¿Qué me dice usted? El estilo oratorio tan característico del expresidente Lagos. ¿Verdadero o falso ese tema del 60% de los pasajeros en la línea 1? Falso, según los datos oficiales del Metro de Santiago. Del total de 667 millones de viajes en el año 2013, la línea 1 registró 263 millones de viajes, o sea, el 39,5% del total. Es por lejos la línea que tiene más viajes, no hay ninguna duda de eso, pero está
no está muy cerca del 60% que daba como cifra el expresidente Lagos. En esta cifra se equivocó, dio muchas cifras y de memoria todas durante su intervención el expresidente. Vamos con el ministro de Hacienda, que ya ha tenido algunas apariciones en este segmento de Verdadero o Falso de Ciudadanos. Esto dijo acerca del tema de los empleos. En empleo, concretamente, los índices, diciendo entre la Comisión de Hacienda del Senado lo que iba a hacer este gobierno, no diferirán mucho de los del gobierno anterior, 150.000 empleos anuales. ¿Creó en torno a los 150.000 empleos anuales el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera? Es falso. La verdad es que creó bastantes más. Hay algunas contradicciones en las cifras, pero todas son más o menos similares. Según las cifras del INE, 923.000 empleos entre marzo de 2010 y marzo del 2014. En promedio, 230.000 por año. En el balance del gobierno del presidente Piñera se habló un poco más, se habló de un total de 989.000, con 247.000 por año. Sea como sea, son cifras muy superiores a los 150.000 empleos anuales de los que hablaba el ministro Arenas. Precisamente sobre este tema de los empleos, hoy lo comentábamos, hubo una pauta, se habló de 11.000 empleos nuevos que se iban a crear con fondos dispuestos para el tema de generar mayor fomento y generar mayor cooperación público-privada. Las reformas laborales con este escenario de empleo, ¿quedan sepultadas, Laura? ¿O crees que se va a seguir? No, yo creo que el país no puede pretender crecer en equidad, dar educación gratuita y los trabajadores seguir esperando nuevamente su oportunidad. En primer lugar, los profesores, por cierto, como trabajadores, los trabajadores más importantes que tiene este país. Yo creo que no, yo creo que hay reformas laborales que son necesarias y entiendo que la ministra Blanco con el subsecretario Díaz y los dos subsecretarios están trabajando fuertemente en eso. Ahora, ¿qué tan profunda van a ser esas reformas? Yo creo que esto no da matices, aquí hay un compromiso en el programa de gobierno y es necesario avanzar en temas que fueron ampliamente respaldados por la ciudadanía, como la negociación colectiva, como el piso mínimo, como efectivamente regular ciertas condiciones laborales que hoy día son ampliamente vulneradas porque existe la condición de trabajador precario y porque no calza simplemente en el modelo que establece el Código del Trabajo. Yo creo que he visto demostración de una actitud favorable al respecto, he visto que la ministra ha estado dialogando, espero que de nuevo el sector empresarial no espere que vaya Ricardo Lagos, el expresidente Ricardo Lagos a hablarle, sino que ellos de mutuo propio pueden llegar a acuerdos con el Ejecutivo, objeto de repartir también de mejor forma la cancha para los trabajadores que hoy día ven mermadas sus condiciones familiares, laborales, de ingreso, por condiciones o por trabajos precarios, muchos de ellos creados también en el gobierno del presidente Piñera. Hernán, ¿retroceden las reformas en este escenario o puede el gobierno seguir impulsando? Mi impresión, las señales son que se va a retrasar la agenda laboral, la que daba la impresión iba a ser antes del 18, puede que sea a finales de año o incluso en el próximo. Tengo la impresión de que el gobierno entiende que podría ser una nueva señal de incertidumbre para el empresariado, para la inversión del país. Ahora, me gustaría hacerle un contrapunto a Laura a propósito de las diferencias entre la nueva mayoría y la concertación. Si tú quieres avanzar en gratuidad, si tú quieres redistribuir, primero tenés que crecer. Cuando tú tienes recursos, tú puedes, es que, mira, tú puedes hacer una gran reforma tributaria, pero el país necesita crecer para que efectivamente se pueda recaudar. Entonces, ese es el orden de los factores. Todos queremos avanzar en muchas materias para que la gente pueda tener las condiciones. Bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta de crecimiento, que crezca la mayor riqueza del país? ¿Cuánto falta que crezca el 1% para que podamos hacer la reforma según tú, Hernán? Yo creo que crecer es una condición necesaria y permanente para poder seguir avanzando en materia de beneficios, derechos y entrega particularmente a quienes más lo necesitan, los más vulnerables. Y creo que en la medida que tú crezcas más, tienes la posibilidad de ir más lejos y hacer más cosas por las personas. Okay. Si tú eliminas el discurso del crecimiento, entonces te quedas exclusivamente con un discurso redistribuidor y sin la posibilidad realmente de hacer cambios. Alberto, ¿el crecimiento es requisito previo para hacer reformas, como plantea Hernán? No, evidentemente no. El crecimiento, a ver, aquí hay una cosa muy simple. La vida en sociedad plantea siempre paradojas que hay que tratar de resolver. Hacerlo bien significa resolverlas. Efectivamente, en general, los países que crecen tienden a producir desigualdad y los países que son más igualitarios tienden a poner problemas en el crecimiento. La gracia de los países que funcionan son los que resuelven esta ecuación armónicamente y logran crecer y producir igualdad. Eso es lo que significa un país que se desarrolla. Eso significa un país con igualdad. Está citando casi. Estoy citando la promesa que no se cumplió. Resulta que en la encuesta CACEN, que dirigió de hecho Joaquín Lavín, del 2011, el 1% más rico, ¿ya?, en Chile, como ingreso hogar, saca 70 millones de pesos mensuales.
si uno baja no al 10% más rico, sino que al siguiente paquetito, al que está en el 2% más rico, ya baja a 4 millones, ¿ya? De 70 a 4. Y si uno va al 10%, donde dicen el 10% más rico del país, uno está en 1,5 millones. Y si uno va al 20% más rico, está en 750.000 pesos. Y el promedio está en 500.000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una necesidad imperiosa. No es cierto. Aquí, recordemos, la ministra del Trabajo de Sebastián Piñera, Elin Matei, dijo que no se podía llegar a 250.000 pesos de sueldo mínimo, por ejemplo. Su subsecretario dijo que sí, que no había ningún daño económico si así ocurría. Luego ella en campaña dijo que ella efectivamente creía que no era problema llegar a 250.000 pesos como sueldo mínimo. Aquí hay deudas pendientes. La tasa de sindicalización de hoy día es menor que de la época que terminó el gobierno de Pinochet. Estamos hablando de que en dictadura había más sindicalización. Esto no puede ser, hay que corregirlo totalmente. Y hay que dar poder a los trabajadores. No tiene ninguna lógica no hacer esta reforma, no tiene sentido. Si de verdad creen que para crecer lo que hay que hacer es perjudicar a los trabajadores, significa que entonces ustedes son marxistas, tan simple como eso. No, Daniel, yo creo que en esto hay que ser muy, muy objetivo. La verdad, si tú quieres disminuir la desigualdad en Chile, obviamente que el requisito número 1 es que las personas más vulnerables tengan trabajo. Si las personas más vulnerables no tienen trabajo, la desigualdad va a aumentar. Esa es la verdad. Y lamentablemente, Laura, hay 124.000 personas que han perdido su empleo en estos meses, que básicamente son sueldos de entre 300.000 pesos y 400.000 pesos. Son vendedoras de mall, son mozos de restaurante, esas son las personas, son trabajadores de la construcción, esas son las personas. Y si esto sigue, la desigualdad va a aumentar. Durante el gobierno del presidente Piñera, encuesta CACEN que tú mencionas, la desigualdad disminuyó. ¿Y por qué disminuyó la desigualdad? ¿Cuánto disminuyó? Bueno, el índice 10-10 cayó respecto... Disminuyó. Disminuyó. Levemente, pero disminuyó. Levemente, pero disminuyó. Y el índice 10-10 disminuyó. Te quiero decir lo siguiente, Alberto. ¿Por qué disminuyó ahí? Porque hubo un aumento fuerte del empleo en los sectores más vulnerables. Entonces, si tú hoy día no te tomas en serio este tema y siguen metiéndole pelo a la sopa de la incertidumbre, decir, no, sí, voy a hacer una reforma laboral, voy a hacer esto, es complicado. ¿Por qué es cierto hacer una reforma laboral? ¿Qué tiene de malo darle a los trabajadores derechos? No, Laura, ¿Por qué para estoy de acuerdo que le otorguen derechos, pero si tú... ¿Por qué no ves como algo negativo que los trabajadores tengan más derechos? ¿Qué es marxista? Sabemos cómo funcionan las expectativas. Explícame cómo tú... pero dejemos que las expectativas funcionan básicamente en que si una persona quiere invertir, dice, a ver, voy a esperar, y me dicen, va a haber una reforma laboral, esa persona va a decir, tal como yo quiero esperar cuánto van a ser los impuestos para saber cuánto voy a invertir, quiero saber cómo va a ser esa reforma laboral para saber cuánto voy a invertir. Y un trabajador o una persona que quiere comprar una casa, dice, ¿sabe qué más? No me voy a meter a comprar una casa en este minuto porque parece que el desempleo está aumentando. Entonces no vaya a ser que yo me meta un crédito a 20 años y después quede sin pega. Entonces las expectativas son muy importantes. Y no quiero volver al tema de Lagos, pero Lagos lo que trató de hacer fue en el fondo dar una especie de golpe, por eso lo hizo ante los empresarios, una especie de golpe a las expectativas, de decir, Chile requiere cooperación pública-privada, vamos a la acción. Entonces, no nos tomemos tan livianamente esto, sí, hagamos la reforma aquí, hagamos la reforma allá, porque esta cosa tiene efectos reales. Y si no le damos pega a los más vulnerables, la desigualdad no va a disminuir, va a aumentar, y el propio presidente de tu partido, hoy día lo leí tuiteando sobre este tema. Mira, qué raro. Yo creo que... lo que tú reflejas en tus palabras es la típica postura de una persona conservadora, que no quiere que nada se mueva para que nada cambie. Y yo pienso lo contrario. Yo pienso que las cosas se tienen que mover. Yo doy trabajo a una persona en mi casa que trabaja conmigo, y la verdad que nada me asusta que se cambie la legislación laboral, porque yo he cumplido y voy a cumplir con las normas laborales. Y yo supongo que un empresario que cumple, que ha pagado sus cotizaciones, que es justo, que trabaja bien con su gente, no va a tener temor a una reforma laboral, no tiene miedo. ¿Quiénes son los que temen? ¿Quiénes son los que temen perder la riqueza? ¿A quiénes les asusta tanto la incertidumbre? Reforma laboral que se dice que iba a haber, pero para terminar también con la idea, yo la verdad que creo que el que nada hace, nada teme. Las personas que actúan en justicia no tienen por qué sufrir ningún daño. Porque si vamos a dialogar, yo no he visto a la presidenta decir que va a cerrar las puertas al diálogo. Lo que recriminamos de esta intervención y de la otra, el presidente Piñera, es que no han sido con la buena fe que se espera de un exmandatario. No estoy diciendo que haya sido mala fe, pero han sido en tonos que no son los que el país necesita. Yo espero que las personas que no tienen temor puedan aportar para que Chile se desarrolle. Y yo espero que los empresarios no tengan tantos temores, suelten un poco de lo que tienen y le entreguen a los trabajadores lo que han estado esperando por años.
Joaquín, ¿quiere responder algo? No, pero que realmente no estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Aquí básicamente tú lo que tienes que hacer, Laura, si tú quieres que el país crezca, es no abrir nuevos focos de incertidumbre. Porque créeme que la gente actúa en base a las expectativas. Entonces, si tú dices, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, la gente lo que dice es, ok, voy a esperar, voy a ver cuáles son esos cambios, mientras tanto no voy a invertir, voy a ver cuáles son esos cambios, y en base a esos cambios voy a evaluar si me conviene invertir o no. Aquí no hemos hablado, por ejemplo, del tema del agua. ¿Cuántos agricultores en estos días no están preocupados del tema del agua? Se está hablando que se va a estatizar el agua. Bueno, obviamente que eso es un nuevo foco de incertidumbre gigantesco. Quiero plantear otro tema porque nos quedan pocos minutos. Pero muy breve. No, decir de que, digamos, que la centro-derecha quiere el statu quo, por así decirlo, que es el implícito de lo que tú señalaste. Cuando fuimos gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, el país creció, se crearon empleos y se avanzó en lo más importante, que es la posibilidad de que las personas puedan surgir a través de sus propios medios, y eso es muy transformador. No se equivoquen. Hicieron el caso de Barrancones, tenían movimientos sociales por todo. Además, incierto, imposible. Sin caricatura. No, es así, tal cual. Próspero para el país. No se construyó la línea del metro. Crecimiento y empleo. Esa es la cuestión que me gustaría que todos vieran. Quiero plantear otro tema en los pocos minutos que nos quedan. La Cámara de Diputados aprobó dentro del paquete de la reforma al binominal un cambio también al financiamiento de las campañas en Chile. Transparencia para las campañas, básicamente con la eliminación de los gastos reservados y con la prohibición de que las empresas puedan hacer aportes a campañas políticas. Lo tiene que ver el Senado ahora. Quería preguntar opiniones aquí. ¿Un avance, un retroceso? ¿Es bueno o es malo este proyecto? Yo creo que es un avance de todas maneras. Todo lo que signifique transparencia, probidad, es un avance. Es vergonzoso lo que nosotros nos enteramos por la prensa a propósito de los aportes reservados que entregan empresas que no sabemos quiénes son ni qué vinculaciones tienen. Y esto corre para candidatos y parlamentarios de derecha, de centro, de izquierda, tuiteen, no tuiteen, hagan lo que quieran, esto corre por igual. El país necesita más transparencia y aquí hay que mostrar, tal como lo hacen los funcionarios públicos y aún más, quiénes son los que le ponen dinero a las campañas y en definitiva hay ahí relaciones que en definitiva pueden influir en el comportamiento independiente autónomo que se requiere de un parlamentario. Yo creo que hay que transparentarlo todo y en ese sentido me parece que fue una moción de Gabriel Boric y de Giorgio Jackson, y Milosevic me parece absolutamente acertada. Yo creo que hacia ahí va la democracia. La democracia tiene que ser más transparente y tiene que ser más de cara a la ciudadanía. Yo creo que la relación dinero y política es un tema en Chile que es sistémico, digamos, y que es, creo yo, parte de lo que alimenta la desconfianza y la desafección entre la ciudadanía y los políticos, los partidos y el sistema en general. Yo estoy contento porque, de hecho, Felipe Kast votó, el diputado Bópoli, a favor, digamos, de esta indicación. Y consideramos de que es muy importante avanzar en transparencia. Eso implica muchas cosas, no es solamente abrir, digamos, las donaciones. Creo que es muy importante el financiamiento por parte del Estado, hay que generar condiciones de igualdad. Creo que eso implica también hacer una reforma al sistema de partidos. Me parece bien que se ponga el tema sobre la mesa y creo que son muchos los actores que están en política que también tienen que abrir también transparentemente sus dineros. Creo que los centros de estudio, por ejemplo, también estamos sometidos a esa obligación. ¿También deben transparentar sus fuentes de financiamiento? En la medida que el sistema se vaya abriendo, creo que evidentemente hay que partir por las campañas. O sea, cuando se elige a Michelle Bachelet y la campaña costó $20 millones, los intereses que están involucrados ahí al tiro, son muy potentes. Por lo tanto, para ir en orden, creo que partir por las campañas y los partidos y tenemos el caso de la campaña multimillonaria con el presidente Piñera. ¿De acuerdo o en desacuerdo con este proyecto que impide los aportes de empresas y además hace que los aportes reservados sean públicos? No, yo creo que es un retroceso, definitivamente. O sea, recordemos que este fue un acuerdo, en primer lugar, un acuerdo de modernización del Estado que se hizo, justamente, estábamos hablando, dentro del gobierno de Ricardo Lagos, para poner fin a una serie de problemas que había habido, algunos de los cuales mencionó Alberto, que tiene que ver con los sobresueldos, con el MONGAT, financiamiento de campaña, uso de plata pública para financiamiento de campaña, pero yo creo que los aportes reservados tienen su razón de ser, y por lo menos para mí tienen dos razones fundamentales. Uno, permitir un mayor pluralismo. ¿En qué sentido? Imagínense ustedes en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo puede ser de difícil para una empresa o para una persona apoyar públicamente con plata a un candidato de oposición en Venezuela? Por lo tanto, en países como Venezuela, por ejemplo, los aportes reservados para financiar campaña son súper importantes. Y ahora volviendo a Chile, ¿qué pasa en Chile? Lo mismo. Hay que dejar que existan aportes reservados porque garantizan la posibilidad
que una empresa pueda apoyar a una persona sin tener que sufrir las represalias por parte del Estado. Alberto. Y segundo, creo que además no condicionan al candidato, no condicionan a la persona. Porque usted puede decir, bueno, a lo mejor es mejor que se sepa, tal empresa le puso plata a tal candidato. Pero a lo mejor puede haber una empresa que libremente le quiera poner a ese candidato sin ningún condicionamiento. Y eso me parece perfectamente lógico, y además ese candidato no se va a sentir condicionado por la empresa. O sea, tiene que existir aportes reservados, aportes públicos, regularlos y regular los montos. ¿Qué razón tiene una empresa para hacer un aporte a un candidato que no sea tener capacidad de influencia? No, porque una persona puede ser motivos ideológicos, amistad, cualquiera, pero una empresa, ¿qué razón puede tener para aportar a un candidato que no sea tener un poder de presión frente a ese candidato? Porque para hacer altruismo que dona lugar. Por eso también lo puede hacer públicamente, ¿eh? Porque piensa que ese candidato está defendiendo las ideas que esa empresa considera que son correctas. Es la misma razón por la cual una persona puede hacer también un aporte reservado. Que le benefician a esa empresa en términos económicos, por lo tanto. Porque una empresa no tiene idea sobre lo correcto, tiene interés económico. Que una cosa es que me favorece la planta que yo voy a instalar en tal lugar, y otra cosa es que favorece las ideas generales que yo quiero que primen en el país. Una empresa no tiene ideas, una empresa tiene intereses. Lucra. Esa es la diferencia entre empresas. Tiene ideas, son personas que están detrás. Alberto. No, o sea, no hay ningún fundamento para que las empresas puedan dar aportes como empresa, porque además permite diluirse en muchas empresas a una sola persona natural, en muchas personas jurídicas, vulnera finalmente el espíritu de la ley, si no, entonces que sea cualquier cosa. Las empresas efectivamente tienen intereses, no tienen, ellos invierten, ellos no dan donaciones. Por tanto no tiene ninguna lógica que puedan dar donaciones. Creo que es bueno que sea transparente, creo en todo caso que todavía es muy insuficiente. Creo que es indispensable tener un CERVEL competente para fiscalizar. Creo que las jugadas de que uno si compra las cosas un par de meses antes no entran en financiamiento de campaña, todas esas cosas no tienen ningún sentido. Aquí hay gastos muy desproporcionados. Todos sabemos que los políticos trabajan con un presupuesto que es mucho más alto que el que la ley les establece, los políticos que tienen recursos. Por tanto, estamos hablando de una situación que es anormal, es anómala, donde significa que los políticos en el fondo están mintiendo sistemáticamente cuando van a la candidatura, porque lo están haciendo de un modo grave y gravoso para el país, o sencillamente porque están prácticamente obligados por el mecanismo, ¿ya? Pero se adaptan a través de mecanismos que son ilegítimos. Por tanto, esto no es adecuado, este mecanismo de financiamiento tiene que cambiar radicalmente. Yo creo que es un avance, no es suficiente, pero al menos el tema está abriéndose y es el corazón del asunto. Aquí en el tema de financiamiento de la política, y desgraciadamente los chilenos, que con mucha razón están muy descontentos de la élite política, ¿ya? Sienten entonces que no hay que financiar la política desde el Estado, y es la única solución, por desgracia, para que esto no acontezca, para que no haya estos casos de corrupción. Hay un punto ahí, si las empresas no ponen plata, sí, probablemente muchos privados no van a querer ponerla públicamente. ¿Tiene el Estado derechamente, a través de los impuestos, todos los chilenos tenemos que pagar por las campañas? ¿Por la política? Yo creo que el Estado tiene que financiar. El Estado ya pone plata para el financiamiento de las campañas. Eso permite, efectivamente, ya devuelve plata para el financiamiento de las campañas. Pero en un país en que hay tantas necesidades, seguirle poniendo plata a la política y al financiamiento de las campañas, a mí me parece que no es presentable. Te doy una solución. Hay muchas prioridades mayores que eso. Se le puede cobrar un impuesto a las empresas, ¿ya? Para el financiamiento de campaña, y que sea abierto a todos los partidos políticos, que sea algo que no sea para ese o para este, sino que todos puedan expresar sus ideas. Si hablamos de pluralismo, no hay ningún problema. Si tú dices que las empresas son las que pueden dar dinero, yo no entiendo por qué las empresas pueden dar dinero por su cuenta a quienes quieren, ¿ya? Y resulta que no pueden dárselo al país, que es el que permite su crecimiento. A través de una reforma tributaria, pero no, ¿por qué no? En vez de darle plata a las campañas, ¿por qué no utilizas esa plata para que se redistribuya entre la gente que no tiene? Tu preocupación. La política, pero ya le ha sacado a mí me parece que la democracia requiere instituciones sólidas. Cuando tú hablas del CERVEL, el CERVEL hoy día se le cambió la ley, pero efectivamente no tienen los recursos, ni el personal, ni las posibilidades de fiscalizar. El CERVEL es pequeñísimo comparado con otros tribunales o juntas electorales de otros países. Entonces, la verdad que si nosotros queremos tener una democracia sólida, con instituciones sólidas, tenemos que aportar los recursos que sean necesarios para el ejercicio de la actividad política. Porque, contrario a lo que nos dijeron en dictadura durante largos años, la política es buena, porque la política se hace cargo de lo que la gente necesita. La política es buena, la actividad política es noble en la medida que se desarrolla con la verdad. Y en ese sentido me parece mucho más transparente que nosotros evidenciemos quiénes son los que ponen las lucas, con qué interés y para qué propósito. Aquí no puede haber destinación interesada, porque al final los que más tienen son los que van a potenciar a ciertos sectores que son los que los representan. Yo en esta materia estoy con la izquierda de esta mesa,
Creo que es fundamental. ¿Conmigo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hoy día, de hecho, el Estado financia parte de la política. Cuando nosotros le pagamos a nuestros parlamentarios, y todos sabemos relativamente en forma transparente cuáles son las dietas y las asignaciones, es porque estamos haciendo y buscando corregir un principio de igualdad, ¿cierto? Antes solamente los que tenían recursos para poder estar en el Congreso podían poder pagar su vida y lo que significaban esas campañas. Hoy día es más abierto, ¿cierto? Y creo que hoy día los partidos políticos están viviendo una tremenda crisis. La política está viviendo una cuestión que es muy delicada, ¿cierto? Que es que las personas no confían en esas instituciones para poder intermediar sus intereses y aspiraciones. Creo que tenemos que hacer una transformación, creo que hay que darle transparencia, tiene que haber financiamiento público, tiene que haber sistemas también de financiamiento privado y transparente. Hay que asumir también de que hay riesgos cuando se abre todo, se crean mercados negros, por lo tanto hay que una regulación muy activa para que las empresas no busquen creativamente en un nuevo esquema hacer inversiones que no correspondan. Hoy día, y ya estamos a semanas de que conozcamos el reglamento del lobby, y empiece ya a operar la nueva ley, creo que junto con la ley de transparencia que lleva algunos años en Chile, tenemos que ir siguiendo, sumando cambios que son ojalá cada vez más potentes para poder recuperar la confianza en la política, y para eso el Estado tiene que ponerse. Tenemos la prueba en estos días, estamos, la UDI, el partido Joaquín Lavín, resulta que uno de los principales financistas de la UDI, el Grupo Penta, ya está acusado por el CERVEL por evasión de impuestos, y resulta que la UDI... Por impuesto interno, perdón. Délano claro, el Grupo Penta, que era el grupo de Délano, que es uno de los principales amigos además de Piñera, y un financista de la UDI histórico, resulta que está acusado por el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, de evasión tributaria. Y resulta que la UDI sale a defenderlo directamente, o sea, el partido directamente sale a defender a una empresa. Entonces, es evidente que aquí hay transacciones colusivas que no corresponden a un sistema político saludable. Eso hay que mejorarlo de todas maneras. ¿Algo que decir al respecto, José? No, muy breve. Solamente decir que, he sido testigo en la vida política de tantos ataques y tantas acusaciones que finalmente terminan en nada, que yo preferiría aquí, en este caso, no prejuzgar. No prejuzgar si la UDI y esperar que no había nada. No prejuzgar y esperar que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía hagan su tarea. ¿Y por qué la UDI conozco a las personas, especialmente a Carlos Alberto Délano, la conozco como una persona 100% honorable, y que se haga la investigación, pero no prejuzguemos. ¿Qué le parece que el vicepresidente de la UDI, diputado Gustavo Asbun, haya dicho que esto era una persecución política de impuestos internos contra Délano? Mira, hay gente que piensa eso, pero yo creo que aquí lo mejor es que se haga la investigación sin prejuzgar y con la presunción de inocencia. Joaquín, Alberto, Laura, Hernán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Ciudadanos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y por haber elegido esta como la frase de la semana. Nos vemos el próximo lunes. Entonces acá, mis amigos, no hay problema financiero. Aquí falta decisión política. Entiendo que todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los privados, pues se entrega. Colún, pura buena leche. Colún, toda la magia del sur, presenta Sociedad y Política. Las empresas hoy ya no pueden preocuparse solamente de la rentabilidad económica, sino que deben interesarse por su impacto dentro de la sociedad. Todas las actividades humanas y las empresas en particular tienen consecuencias a nivel social, ambiental y económico. La sustentabilidad es hoy un tema central en la sociedad. Una empresa moderna se debe preocupar de la calidad de vida de su entorno y las personas que en ella laboran deben entender este impacto. Las empresas hoy no pueden considerar a sus colaboradores solo como capital humano, sino que deben preocuparse de ellos integralmente, dándoles espacios para su desarrollo personal y profesional. Entre otros aspectos, la posibilidad de conciliar el trabajo con la familia. El poder conciliar
la vida privada con la laboral en una empresa conduce a una mayor productividad porque mejora el clima laboral. Este es un sano y gran cambio cultural que se está incorporando a la sociedad del siglo XXI. Se busca que las empresas no solo sean económicamente eficientes, sino también humanamente amables. La idea es que la persona misma esté en el centro de la sociedad y no solo su rendimiento económico. Así las personas estarán menos estresadas, más tranquilas y la sociedad en mayor paz. Esto es Sociedad y Política, y aquí reflexionamos sobre educación cívica. Sociedad y Política, un espacio de educación cívica de CNN Chile y Karin Ebensperger. Colún, pura buena leche. Colún, toda la magia del sur, presentó Sociedad y Política. Nacido y criado en la zona, criadito con buena leche. Vas caminando entre medio de las vacas y siempre te sale esta que te destaca, que vas caminando con un balde y te ve de 300 metros y te viene al trote hacia ti.